Eureka Aprende en Casa. Principios pedagógicos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Audiencias Capital. Por segundo año consecutivo, en el contexto de la pandemia del COVID-19, este canal y la Secretaría de Educación de Bogotá han reafirmado su alianza para mantener al aire durante 6 horas diarias la franja Eureka Aprende en Casa. Hoy, el defensor de audiencias nos hace una invitación a conocer los principios pedagógicos en los que coincidieron y se inspiraron la Secretaría de Educación y Capital como sistema de comunicación pública de Bogotá Región. Con base en la experiencia del año pasado, Eureka Aprende en Casa se ha afianzado en términos pedagógicos, no para sustituir a los maestros en el aula de clase, sino como una herramienta de trabajo que puede facilitar el proceso educativo en medio de las restricciones impuestas por la pandemia. Eureka Aprende en Casa es en sí misma una experiencia de aprendizaje en construcción permanente que nos reta al uso adecuado de las nuevas tecnologías, a innovar en el proceso educativo y a generar espacios de construcción colectiva con el mayor número posible de agentes educativos. Eureka Aprende en Casa se inspira en los principios pedagógicos de una Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que con el auspicio de la UNESCO publicó en 1996 el célebre informe La educación encierra un tesoro. Estos son algunos de los planteamientos de nuestra invitada de hoy, Caterine Moreno, productora de contenidos de cultura, ciudadanía y educación aquí en Capital. La hemos invitado, Caterine, porque nos parece importante que la audiencia entienda qué tipo de cosas se hacen desde la producción para garantizar que una franja como Eureka Aprende en Casa salga al aire con todas las exigencias, no solamente de calidad en los contenidos, sino también de calidad en la producción y correspondiente a las necesidades que tienen los niños y los maestros y los propios padres que se vinculan a esta señal abierta de televisión para garantizar el derecho a la educación de sus hijos en Bogotá. De manera que, ¿por dónde arrancamos, Caterine, para explicar esto de una manera sencilla? Capital, como sistema de comunicación pública, tiene la responsabilidad de ofrecer una serie de contenidos ciudadanos, culturales, educativos para la población de Bogotá. Y por eso entonces va afianzando esta apuesta en términos, por ejemplo, de la plataforma de televisión, de la franja entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana y en repetición de 2 a 5 de la tarde. Y cuando entra la Secretaría de Educación, entonces hacemos un trabajo mucho más elaborado en términos pedagógicos y que responda sobre todo a un currículo propio, porque entendemos que la televisión es un recurso, es una herramienta que tienen a su disposición los niños, los padres de familia, los profesores. No vamos a hacer teleclase, no somos el reemplazo de la educación como la conocemos. Sin duda, esta pandemia nos obliga a repensar la educación, a innovar, en términos de qué posibilidades le ofrecemos nosotros a los niños para que sigan en este proceso educativo, pero además, a propósito de las nuevas tecnologías, ¿cómo lo podemos hacer más innovador? ¿Cómo lo podemos hacer más interesante? ¿Cómo lo podemos hacer más entretenido? En ese orden de ideas, ¿cuáles son los principios pedagógicos que inspiran Eureka Aprende en Casa? Hay un texto que trabaja la Secretaría de Educación, que se trabaja desde el Ministerio de Educación, que es un texto que ha tenido una relevancia mundial en términos de una nueva educación, de una nueva pedagogía. Y se llama Los 4 pilares de la educación de Jacques Delors. Él plantea entonces 4 principios, que son el gozo de conocer el mundo que nos rodea. Este principio es el aprender a conocer. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros le damos a los niños para que en su ejercicio de crecimiento desarrollen
unas habilidades relacionadas con el conocimiento del mundo, con el conocer. El segundo pilar es el de aprender a hacer. Entonces, los niños y los jóvenes deben desarrollar lo mismo, una serie de competencias, de habilidades que les permitan hacer en el mundo, producir en el mundo, desde lo creativo, desde lo trascendental, desde el propósito, desde donde los mismos niños lo definan, pero este ejercicio de hacer, de elaborar. Y nosotros lo llamamos el placer de crear y de hacer. El tercer pilar es el de aprender a ser. Es este ejercicio que nosotros como seres humanos tenemos que hacer con respecto a la expresión, a la libertad, a la autonomía, y es la libertad finalmente de ser tú mismo. Se trata de explorar todas estas posibilidades que como seres tenemos para estar en el mundo, para expresar nuestro ser y para que esta expresión contribuya a la comunidad y a la humanidad. Y el cuarto punto tiene que ver con el aprender a vivir juntos. Y nosotros lo hemos llamado la alegría de convivir. Se trata entonces de juntar una serie de herramientas, de principios temáticos que le permitan a los niños ese ejercicio de exploración, de elaboración, de indagación y de relacionamiento con el otro. En la medida en que pensamos y creamos colectivamente, en la medida en que consideramos que hacemos parte de un todo, que es este planeta que es finito, pero a la vez es infinito, ¿cómo lo hacemos sostenible? Entonces, hay una serie de temas allí con los que se trabaja cada uno de estos pilares. En un momento entenderemos cómo Eureka Aprende en Casa aterriza estos 4 principios pedagógicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Entenderemos también el rol de 4 personajes creados especialmente para Eureka Aprende en Casa: Yoyo, Iris, Manu y Zeta. Entonces, vamos resumiendo. Eureka Aprende en Casa es una herramienta que apoya, no sustituye al aula de clase ni al maestro. Y se mantienen estos 4 principios que nos ha mencionado Caterine: el gozo de conocer el mundo, el aprender a hacer, es decir, el placer de crear, aprender a hacer y aprender a vivir juntos, ya que han preferido llamarlo la alegría de convivir. Esos 4 principios pedagógicos están, digamos, diseñados con un carácter universal. Pero aquí tenemos las particularidades de unos niños, unas niñas, unos directivos docentes, unos padres de familia, una comunidad educativa que vive en una partecita del planeta que se llama Bogotá, región. Entonces, ¿cómo empieza Caterine a aterrizarse esto que es conceptual en el momento en que empiezan ya a pensar en contenidos específicos? Bueno, nosotros desarrollamos un universo narrativo que tiene 4 personajes. Sí. Estos personajes son Yoyo, que está como personaje, se trata de una escritora de literatura infantil y es la que se dirige a los niños de primera infancia. Ella es la que establece esa conexión con los niños y las niñas de primera infancia y sus familias, y se centra entonces en ellos. Tenemos a Iris, que es una chica que está
como los niños de 7 a 10 años, está buscando su lugar en el mundo. Entonces es una chica que hoy es científica, pero mañana es cantante, pero luego es artista, pero luego es cocinera, pero luego. Entonces ella está permanentemente explorando el mundo y viendo qué capacidades, qué habilidades puede tener para lo que pueda venir después. Entonces ella se dirige especialmente a los niños y niñas de 7 a 10 años. Luego tenemos a Manu, que es una chica muy inteligente, que tiene esta inteligencia digital, es muy tiktokera, es muy youtubera y entonces se comunica con los chicos de 11 a 15 años. Y tenemos también a un chico que se llama Zeta, y Zeta es un personaje que es un padre soltero, tiene una nena que se llama Sofía, vive con la mamá y este personaje circula, transita entre las distintas audiencias. Hoy se puede dirigir a primera infancia, mañana a los de 7 a 10, pasado mañana a los de 11 a 15. Estos 4 personajes entonces son los protagonistas de las 720 cápsulas que produjimos. Y lo que nosotros hicimos fue tomar el inventario de contenidos que tenemos en este momento. Estamos hablando de cerca de 150 títulos de series que tenemos, series de distintas duraciones. Tenemos series de 1 minuto y tenemos de 1 minuto de duración por capítulo y tenemos series de 26 minutos por capítulo y de distinta cantidad de capítulos también. Y el equipo de asesoras pedagógicas tomó todo este inventario, revisó los programas y a partir de ahí definió cuáles programas eran más afines a las temáticas que nosotros habíamos definido dentro del currículo. Entonces tenemos estos 4 pilares de la educación, pero a cada uno de estos pilares le definimos 9 temas, que son nuestro mapa temático. Entonces, en el caso, por ejemplo, del gozo de conocer el mundo que nos rodea, tenemos un tema como pensamiento científico. Entonces, ¿cuáles de los programas que nosotros tenemos? A partir de cuáles de los programas que nosotros tenemos, los profes, las familias, los niños pueden desarrollar actividades o pueden extraer de allí aprendizajes relacionados con el pensamiento científico. Número 1. O con el cuerpo. O con el cuerpo. O con el juego, o con la incertidumbre, con la comunicación, etc. Y armando entonces este mapa temático, lo que hace Yoyo, Manu, Zeta e Iris es en cada una de esas cápsulas trabajar una de esas temáticas. Entonces tenemos una cápsula de Yoyo en donde desarrolla a través de una historia un elemento clave del pensamiento científico, o del cuerpo, o del juego, de la incertidumbre. Mencionemos y así con cada uno de los personajes. Sí, mencionemos, Caterine, esos 9 temas. Pensamiento científico. Está el pensamiento científico. Correcto. Curiosidad. Sentidos. Juego, cuerpo, conocimiento, incertidumbre, descubrimiento y comunicación. Es decir, son 9 temas que le permiten a los profesores, a los niños, desarrollar este componente del gozo de conocer el mundo que nos rodea. A través del descubrimiento, de la pregunta, del juego, se descubre el mundo. En el caso, por ejemplo, del segundo pilar, que es el placer de crear y hacer, está el movimiento, la imaginación, el arte, el pensamiento creativo, la experimentación, la estética, la divergencia, las conexiones que se pueden establecer y la exploración. Y estos 9 temas por cada uno de estos pilares se trabaja de una manera distinta según el segmento de audiencia. No es lo mismo trabajar
el movimiento para unos niños de 5 años que para unos chicos de 13. Claro. Entonces, las historias y estos personajes, Manu o Yoyo, van a interpretar una historia y van a llegar con una historia a este público con respecto al movimiento, pero dirigiéndose a este público en particular. Esto requerirá de todas maneras un proceso también de adiestramiento, de capacitación, sobre todo de los padres, porque uno presume que los maestros pues ya más o menos están metidos en estas discusiones pedagógicas. ¿Eso ahí cómo juega? Juega a que los niños están aprendiendo todo el tiempo y en todas partes. Uh-huh. Y absolutamente de todo. Y que cuando salen a la huerta y trabajan la tierra pueden aprender matemáticas, como lo hacen en las escuelas rurales en el Valle del Sibundoy, por ejemplo, cuando el profesor con los niños los niños Kamsa salen a la chagra, se configura un escenario, un ambiente de aprendizaje en donde sembrando la tierra aprendemos matemáticas. Entonces, finalmente se trata de comprender eso, de que los niños están aprendiendo todo el tiempo y en todas partes, y se trata es justamente de guiar ese aprendizaje. Entonces, lo que podemos nosotros hacer desde la televisión es que a partir de unos contenidos valiosos, de unos contenidos de calidad, de unos contenidos que son televisivos, que parten del principio del entretenimiento, nosotros les podamos sacar jugo en función de unas habilidades que están planteadas en los 4 pilares de la educación, pero que también se orientan a las habilidades del siglo XXI. Estas habilidades de las que se viene hablando desde hace un tiempo, porque hoy en día los seres humanos, para poder ser productivos, creativos en este mundo en el que vivimos, necesitan desarrollar una serie de habilidades especialmente blandas, que no tienen que ver específicamente con el conocimiento técnico de una asignatura, sino como en el cómo se hace, en el cómo es posible. Y por eso hay temas tan importantes como la empatía, la cooperación, la inteligencia colectiva, el respeto, como unos elementos que son claves para vivir hoy en día en el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, aquí hay unos recursos de contenido, aprovechemos estos recursos en función de lo que de allí podemos extraer para trabajar con los niños. El otro día estuve viendo un panel de expertos convocados por la Organización Iberoamericana de Educación, y me llamó mucho la atención la participación de una chilena, una mujer ya mayor, que se ve que es muy reconocida en el mundo de la pedagogía, donde ella explicaba cómo en medio del confinamiento, el momento del almuerzo se podría llegar a convertir en una multisala, decía ella, para enseñar, para aprender de matemáticas, de culinaria, de gastronomía, de física, de biología, de anatomía, de salud. ¿Qué tanto esta presencia arrasadora de la pandemia, del coronavirus y de toda esta información y de toda esta cultura que se nos impuso del autocuidado está recogido en el proyecto pedagógico? Es decir, para garantizar que esta pandemia misma se convierta en una experiencia no solamente de vida, sino de aprendizaje, y de aprendizaje en muchos campos. Caterine. Pues eso, que justamente los niños están aprendiendo de vivir en estas condiciones, y los niños y los jóvenes tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que la de los adultos. Entonces, si bien tenemos un elemento muy importante de atención que tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional de los niños que están encerrados, que siguen encerrados, también es la oportunidad que ellos tienen de adaptarse a estas condiciones, y los adultos tenemos que servir allí de guías
en este proceso. Y como bien lo anotas tú, cada aspecto de la vida es una oportunidad para el aprendizaje y sobre todo para el aprendizaje de esas cosas que son definitivas para la vida, como la capacidad de organizarse, el ser responsable, el tener una proyección hacia futuro, el ser reflexivo, el tener un sentido crítico, que son elementos transversales a las distintas asignaturas y que tienen que servirnos para acompañar a los niños en este momento que es tan especial, pero que es un momento crítico como tantos momentos críticos que ha tenido la humanidad. Es decir, hace 100 años, un poquito más, estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, que implicó para el planeta entero también una serie de situaciones muy complejas, muy difíciles, y la humanidad estuvo en condiciones de aprender de allí y seguir adelante en su camino. Entonces, en el caso de la pandemia, pues nos va a pasar lo mismo. Y los niños en este momento están aprendiendo en estas condiciones, y están aprendiendo a adaptarse y están aprendiendo a funcionar, a crear, a hacer, a convivir dentro de estas condiciones que tenemos. En unos meses las condiciones cambiarán, en unos años las condiciones serán, no sabemos cómo, y tenemos que estar preparados justamente con todas estas habilidades, con todas estas herramientas para lo que se nos pueda presentar. Como hemos visto, Eureka Aprende en Casa es una de las herramientas, no la única, diseñadas para garantizar el proceso educativo en Bogotá región en el contexto de la pandemia. Lo que va quedando claro por ahora es que, superada la pandemia, muchas de estas prácticas, contenidos y plataformas se quedarán para siempre. Pero, ¿qué tanto se ha avanzado en el acceso a la Internet? ¿Qué tanta cobertura y uso tiene nuestra señal abierta de televisión? ¿Qué apoyos didácticos adicionales se necesitan? ¿Cómo deben ser capacitados los padres? ¿Qué sigue después de Eureka Aprende en Casa? Lo sabremos en un momento. Oye, Katherine, yo recuerdo que en el segundo programa que hicimos sobre Aprende en Casa, Edna Bonilla, la secretaria de Educación, nos contó que se habían diseñado como unas guías que se enviaban a las casas, a los padres, para que con la orientación y el acompañamiento de los docentes, los padres pudieran de alguna manera apoyar el ejercicio que suele hacer normalmente un maestro en el aula de clase. ¿Qué tanto se ha avanzado en eso, en el uso eficiente de esas herramientas? ¿Y qué tanto todavía persiste esa dificultad que sabemos que existe? Pues si se pudiera hacer un estudio del día cero a hoy, podríamos ver que ha habido un enorme avance. Es decir, del momento en que el papá o la mamá se sientan por primera vez con su hijo y se enfrentan a esta máquina del computador a ver cómo es que esto funciona, a hoy, yo creo que hay un avance gigantesco. Yo creo que en términos de lo micro, las familias ya se adaptaron, las familias ya saben cómo funcionan, ya han establecido unas rutinas de funcionamiento con las condiciones que sea que tengan. A estas alturas, esas rutinas ya están establecidas. Sí, tenemos que seguir pensando obviamente, en seguir atendiendo esas necesidades micro, pero también pensar en lo macro y en la oferta que desde la institucionalidad podemos dar. En el caso, por ejemplo, de Capital Sistema de Comunicación Pública, ¿cuáles son los contenidos que nosotros debemos ofrecer
en esta dinámica nueva del confinamiento, del semiconfinamiento y luego del regreso a clase gradual, progresivo, seguro, y desde lo institucional mucho más grande con respecto a todo el sistema de salud, todo el sistema educativo que garantice que los niños puedan volver a clase, que se garantice la conectividad en los colegios, en las casas, en los barrios, en las calles, y que se garantice también que los niños que tienen menos posibilidades tecnológicas accedan a herramientas como las tabletas que la Secretaría está entregando, y que de esta manera puedan continuar en ese proceso educativo que es absolutamente primordial y que por ninguna circunstancia podemos dejar de lado. Tengo una duda. ¿Qué tipo de participación, que supongo la ha habido, han jugado aquí los docentes, sobre todo los especialistas en estos temas de pedagogía, y los propios padres de familia? Porque esto tiene que ser, tú lo decías al comienzo, un esfuerzo de todos. Esto es una alianza de muchos actores. ¿Qué participación han tenido y qué participación sería deseable que siguieran teniendo? ¿Haciendo qué tipo de ajustes? Nosotros a Eureka Aprende en Casa la diseñamos desde el inicio como una apuesta multiplataforma donde los padres, los niños, las familias, los cuidadores, los docentes, los administrativos docentes, los rectores, en fin, toda la comunidad educativa tuviera distintas puertas de entrada. Entonces, hay lugares en Bogotá en donde no hay conectividad, pero hay televisión. Entonces tenemos esta franja de televisión y la Secretaría llega con una serie de fichas y con una serie de cartillas con la que los niños entonces pueden desarrollar sus actividades escolares y tal. Hay grupos poblacionales que sí tienen conectividad y entonces se pueden conectar a YouTube, y a través de YouTube entonces tienen todo el acceso a las listas de reproducción de los contenidos que nosotros tenemos disponibles y a las cápsulas de Eureka, y pueden acceder también a la página web, y en la página web entonces están los recursos tanto de acceso al canal de YouTube como la programación en televisión, como las sugerencias de uso que se elaboraron a propósito del proyecto. Tenemos las redes sociales, y entonces a través de las redes sociales las familias, los profesores están al tanto de cuál es la programación del día, qué es lo que está pasando esta semana, cuál es la programación especial, y sobre todo tenemos actividades de participación. Entonces, a partir de abril, mediados de marzo, abril, vamos a empezar con unas actividades de participación que nos permitan entrar en ese mundo y compartir ese mundo de lo que los profes y los niños están viviendo hoy en día con respecto a aprender en casa. ¿Qué implica para una familia estar aprendiendo en casa y tener entonces ahora este ambiente de aprendizaje en la sala del comedor? Pero también qué significa el regreso progresivo, seguro, la primera vez que estoy llegando al colegio después de un año de no ir, eso cómo funciona, todo lo que puede suscitar en términos emocionales, en términos sociales, cognitivos, etc. Hasta la próxima, Katherine. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Audiencias Capital, pero no olviden que pueden escribirnos sus comentarios, preguntas o sugerencias acerca de los contenidos que están viendo aquí en Capital a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.